Qué bueno saber que su gracia triunfó y qué buen momento el que acabamos de pasar en esta adoración, en esta alabanza y estamos súper emocionados de todo lo que va a pasar el día de hoy. Es nuestro primer servicio online, ST Church en casa, y estamos súper expectantes de lo que va a pasar durante los próximos minutos. Desde ya te enviamos un saludo. Qué chévere hacer iglesia, la iglesia no para, y desde la comodidad de tu casa esperamos que te sientas de una manera diferente. Creo que nunca nos imaginamos que tuviéramos que estar un domingo como el día de hoy, muy temprano, debajo de las sábanas o de las cobijas, viendo un servicio por televisión. Y nos encanta que puedas desde allí, desde tu casa, estar con tus padres o tal vez con tu hermano, con tu hermana, con tu núcleo familiar o con tu pareja, para que te pongas súper cómodo y podamos juntos disfrutar de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Qué chévere poder sacar este espacio y saber que en medio de tanta zozobra, de tanta dificultad, de todo lo que se está viviendo a nivel global, podamos saber que como iglesia no nos detenemos. Y me encantan las palabras del apóstol Pablo en esa carta hermosa a los Efesios, donde afirmaba que él estaba preso en la cárcel, pero que entendió algo increíble. Era que aunque él estaba preso, la palabra del Señor no estaba presa. Y con esto quiero decirte en esta mañana que aunque te sientas encerrado, la palabra de Dios en casa sigue haciendo milagros, prodigios, señales, y es para lo que hoy nos estamos juntando como comunidad Salvation. Y para todas aquellas personas que nos ven por primera vez, les damos la bienvenida y esperamos que Dios hable a tu corazón. ¿Qué tal si oramos por 30 segundos y le pedimos a Dios que pueda hablar a nuestro corazón? Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta hermosa mañana de domingo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu venga y hable a nuestros corazones, nos inspire, nos dé fuerzas para seguir, nos dé aliento de vida, y que por cualquier situación que estemos pasando, no solo sea de enfermedad, sino tal vez de soledad, de angustia, tú puedas aparecer en medio de ella con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos aquí para que nos hables, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Y me encanta que la temporada que estamos teniendo como iglesia, como comunidad, se llama Sobrevivientes. Y es increíble el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Lo hemos titulado Mala Suerte. Y me gustaría que me acompañaras al libro de Daniel en el capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Versículo 15: en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Versículo 16: Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor. Vuelvo a repetirte, como siempre lo he dicho, no son nombres para ponerle a tus hijos. No hace falta que nos defendamos, exclamaron ante el rey. Versículo 17: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Versículo 18: pero aún así nuestro Dios no lo hiciera, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Qué increíble declaración que tienen estos tres amigos de Daniel. Y me encanta porque muchas veces las circunstancias de la vida tienden a llenarnos de incertidumbre o aparecen sobre nosotros con toda su inclemencia, y pareciera que los problemas nos mandan a llamar. Los problemas tienen nuestro número telefónico, los problemas nos llaman constantemente, y muchas veces vemos estos problemas que aparecen cuando todo está bien, cuando estamos tomando la mano de Dios, cuando mejor están saliendo las cosas. Entonces algo o
o alguien aparece en nuestras vidas para robarnos esa paz que tenemos. Y estás en tu mejor momento en el matrimonio y aparece tal vez un hombre o una mujer para que empieces a pasar un momento difícil de tentación. Y aparece tal vez en el mejor momento o en la etapa de tu noviazgo y de repente todo es maravilloso, pero vienen y te terminan sin medir palabra alguna, o de pronto encontraste al amor de tu vida, y cuando encuentras al amor de tu vida te sientes feliz, pero recibes la noticia que esta persona tiene que mudarse o cambiarse de ciudad y tú te debes quedar con el corazón completamente roto. Estás en tu mejor momento en el trabajo y de repente llega una carta de despido porque hay recorte de presupuesto. Entonces tal vez estás pasando tu mejor momento de salud y aparece una enfermedad, o tal vez te pasa como me ocurrió a mí, te quieres ir de luna de miel, pero aparece el coronavirus y una vez más te frena en medio del camino la mala noticia de que no puedes ir. O tal vez decidiste empezar el mejor de los negocios, pero aparece el coronavirus y una vez más hace que tu paz se pierda. O tal vez estás pensando o pensabas en casarte y aparece el coronavirus y viene y daña tus planes. O tal vez era la primera vez que ibas a viajar por el mundo entero y apareció esta epidemia llamada coronavirus y todo se desarmó. Y todo esto llega justo cuando te iba de la mejor manera, justo cuando sentías que tenías una conexión total con Dios, que cuando sentías que Dios estaba de tu lado, llega algo que te roba la paz y te hace sentir debilitado. Y el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 48, hay algo que me llama profundamente la atención. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Y el versículo 49 dice: además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abed-nego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel por su parte permaneció en la corte real. Y escúcheme eso, querida iglesia, desde la casa o la persona que nos ve por primera vez. Daniel y sus amigos vivían el mejor momento de sus vidas. Tenían una vida completamente increíble. Habían salido por la mano de Dios de ser esclavos exiliados a comer comida que se sirve en el reino. Habían pasado de comer comida de esclavos a comer comida que se sirve en un palacio, a vivir en medio de realeza, a tener privilegios que personas como ellos no podrían tener, porque Dios le reveló en un sueño a Daniel algo increíble que solo él pudo interpretar. Pero él le pide que sus amigos puedan ir al palacio y ser parte importante de todo esto. Y justo cuando pasaban sus mejores días, cuando todo estaba de lujo, cuando todo brillaba para ellos, vino una orden. ¿De quién era la orden? Del mismo rey que los acababa de montar como principales dentro de Babilonia para que lo administraran. Y a veces pienso lo siguiente, que muchas veces en los problemas que estamos metidos, en los momentos de dificultad, muchas veces es Dios quien nos lleva a estas situaciones. A veces pensamos que la mala suerte es la que nos visita, culpamos al destino por lo que vivimos y nos amargamos. Pero acá creo con todo mi corazón que Dios, al igual que cuando Jesús invita a sus discípulos directo al centro de la tormenta en medio de un barco frágil, allí también aparece y se mete en esta tormenta de sucesos en estos tres amigos de Daniel, solo para una cosa: para mostrar su poder y darle la victoria a sus hijos una vez más. Ahora, quiero hablar en esta mañana cómo encontrar paz en medio de lo que tú y yo llamamos mala suerte o dificultad. Y número uno, aunque los problemas te manden llamar como este rey llamó a los amigos de Daniel, encontramos paz
cuando miramos las circunstancias y al mismo tiempo a quien está por encima de las circunstancias. Pero Joaquín, muchas veces se nos ha dicho que no tenemos que mirar las circunstancias. Creo que es un error que tú y yo no miremos lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos pasar por la vida tapándonos nuestros ojos simple y llanamente sin ver lo que ocurre a nuestro alrededor. Acá la cuestión es mirar las circunstancias y es darme cuenta cómo puedo analizar lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando, y entonces decirle a mis circunstancias, mostrarle a mis circunstancias quién está de mi lado. Los entrenadores de cualquier equipo, de cualquier deporte mundial, lo primero que hacen para enfrentar a su equipo contrario es que revisan, analizan, miran de qué manera se comporta, de qué manera juega, cómo lo hacen, y de esa forma pueden darse cuenta cómo deben enfrentarlo. Y en el versículo 13 que leíamos de Daniel capítulo 3, el rey los manda a llamar, olvidando todo lo que ellos habían hecho, olvidando que habían sido recomendados por el mismo Daniel, olvidando que versículos más atrás este mismo rey había declarado con su boca que no había un Dios diferente o más poderoso que el Dios de Daniel. Tal vez, escúchame algo, el día que alguien te halague, das la media vuelta y te desecha con sus palabras. No había congruencia en lo que este rey pensaba acerca de estos tres jóvenes. Pienso por un segundo que amaneció de mala suerte y amaneció de una manera incorrecta, y entonces estos tres hombres terminan pagando por eso. Y a veces nos ocurre a ti y a mí así. Nos levantamos de la mejor manera, pero algunos problemas nos mandan a llamar. Tal vez algunas noticias malas nos vienen a buscar, pero vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana, desde la comodidad de tu casa, a veces es necesario escuchar malas noticias para ver a un Dios que trae buenas noticias. No estás en la iglesia, estás en casa, pero ¿qué tal si por lo menos le das un aplauso desde casa a Dios? Porque en medio de las malas noticias siempre aparece un Dios que tiene buenas noticias. Juan capítulo 16 versículo 33 es uno de los versículos más controversiales que podamos leer en nuestra vida. Jesús les dice en el verso 33: les cuento todo esto, y quiero hacer un paréntesis allí, porque les estaba hablando que Él iba a partir, que Él se iba a ir, que Él no iba a estar más con sus discípulos, y entonces les empieza a decir: van a ocurrir cosas increíbles, ustedes me van a abandonar, van a irse para sus casas, se van a encerrar allí, se van a sentir solos, así como lo estamos viviendo tal vez hoy en el mundo. Y esto les dice: les cuento todo esto, se van a avergonzar de mí, me van a señalar y ustedes no van a hacer absolutamente nada. Y cuando les dice les cuento todo esto, termina diciendo: para que en mí hallen paz, en el mundo tendrán aflicción. No veo por ningún lugar congruencia en lo que está diciendo. Jesús les está contando una historia de terror a sus discípulos. Qué buenas noticias podría ser que Jesús no iba a estar más con ellos. Eran malas noticias. Jesús les cuenta esto, pero los invita a que tengan paz. Y es muy incongruente pensar que Jesús nos dé malas noticias e inmediatamente nos diga: no se preocupen, tengan paz. Y justo cuando tú y yo creemos que todo lo malo ha pasado, justo cuando hemos confiado en Jesús nuestra vida, justo cuando empezamos a sentir esa paz, viene otro bajonazo. Estas noticias malas, ahora yo les doy mi paz, pero termina diciéndoles: en el mundo tendrán aflicción. Me estás hablando, Jesús, que hay malas noticias, me traes paz, y luego me afirmas que el mundo va a ser algo difícil de enfrentar. Y esto me lleva a lo segundo que quiero compartirte en esta mañana, y es que tú y yo encontramos paz cuando no escuchamos lo que nos atemoriza y nos debilita, sino que escuchamos aquella voz que nos da esperanza. En pocas palabras, iglesia, encontramos paz
cuando distinguimos la voz de Dios. Una cosa es ver el problema, es ver la circunstancia y analizarla, y otra muy diferente es lo que nos ocurre con frecuencia, y es que vemos el problema, lo analizamos, pero nos sentamos a escucharlo. Es muy diferente sentarte, servir una taza de café, una taza de té, destapar una Coca-Cola y sentarte con el problema a hablar con él y empezar a escucharlo. Allí es donde empezamos a volvernos locos y perdemos la paz. La pregunta en esta mañana desde tu casa es: ¿a quién estás escuchando en estos tiempos? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del temor o la voz de la confianza? Y algunas personas podrán quedarse con la voz de Jesús hasta el momento que les dice: en el mundo tendrán aflicción. Y nos pasa constantemente. He escuchado a algunas personas decir: la palabra misma dice que en el mundo encontraríamos aflicción, y parece que allí cerraron sus Biblias, cerraron la esperanza y perdieron de vista a Jesús por un instante, pero no terminaron de leer la palabra que decía: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la buena nueva, esta es la buena noticia. Hay aflicción, sí, pero nosotros estamos tomando su mano para entonces poder ver que Él ya venció cada aflicción. Una cosa es que Dios te diga que vas a vivir aflicciones, y otra que el enemigo te diga que vendrán aflicciones. ¿Cuál es la diferencia? La voz de Jesús trae salida. La voz del mundo te ahoga, te atemoriza, te debilita. Jesús dijo en versículos anteriores: en mí tendrán paz. Y la zozobra llenó a los discípulos porque no escucharon de la manera correcta. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Iglesia, desde donde estés en casa, o si es la primera vez que nos ves a través de las redes, te digo de parte de Dios: no tengas temor, aunque el mundo hoy viva aflicción. Ten paciencia, ten paz, ten gozo, porque Él ha vencido lo que el mundo está mostrando hoy. Creo que podríamos brindar un aplauso desde casa al Señor, como lo hacemos domingo tras domingo en Salvation Church. Estos tres hombres, amigos de Daniel, sabía quién los había puesto por administradores en el reino. Ellos sabían que un hombre no los había puesto allí, sabían que Dios los había puesto allí, por eso no tuvieron temor. El versículo 14 dice: cuando ellos escucharan los instrumentos musicales, debían inclinarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había puesto. Así es la voz que nos atemoriza. Nos dice: cuando escuchen malas noticias, ustedes deben inclinarse. Cuando escuchen malas noticias, ustedes deben rendirse ante esa situación. Esa es la voz del temor que te quiere hundir. No escuches la voz del temor en medio de las circunstancias. No cedas ante el miedo de lo que parece una derrota inevitable. Escucha esto, querida iglesia: la voz que escuches hoy va a determinar lo que tú y yo terminamos adorando, va a determinar lo que tú y yo terminemos honrando. Tú y yo decidimos qué vamos a honrar, qué vamos a adorar. ¿Adoramos a Dios o nos rendimos y adoramos las dificultades? ¿Adoramos a Dios y a su sanidad o nos rendimos y adoramos a la enfermedad y a la bacteria del coronavirus? ¿Honramos los problemas, honramos el temor o decidimos honrar la solución? Tengo buenas noticias. Estos jóvenes decidieron honrar al Padre, decidieron honrar a Dios por encima de sus circunstancias, por encima de lo que estaban diciéndoles, por encima de los edictos de un futuro que estaba directo hacia la muerte. Si vivo en temor, siempre tendré inclinándome al miedo, y esto me lleva a ser esclavo de él. Estás escuchando la voz de Dios que te hizo libre de lo que estás viviendo. Él puede librarte del coronavirus. Este rey les dijo a estos jóvenes: no habrá Dios que los libre de esta dificultad. Y así estamos muchos en algunos momentos en este tiempo. Estamos escuchando esa voz que nos dice: Dios no va a poder librarles de toda esta situación. Pero cuando tú y yo encontramos la paz, no tendremos temor a que esto se ponga peor. Ellos tenían un problema sobre el cual
aparentemente no tenían el control. ¿Cómo decidieron estos tres jóvenes mirar la vida en medio de angustia y temor? ¿Cómo decidieron mirar la vida que estaban pasando? ¿Por las circunstancias o por quien estaba encima de las circunstancias? Ellos iban a terminar, versículos más adelante, en medio de un horno en llamas, en medio de un horno de fuego. Pero en realidad hay algo que pasa por mi mente, querida iglesia, y es: no creo que estos jóvenes hayan tenido temor. En realidad nunca tuvieron angustia. Escuche lo que dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos. Wow, qué confianza ante su majestad. Versículo 17: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Versículo 18: pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no vamos a terminar honrando a sus dioses ni adoraremos a su estatua. La pregunta es: ¿por qué estos jóvenes no aparentaban tener temor? ¿Por qué parecían tan desafiantes ante el edicto del rey y ante el mismo rey le decían y permanecían en su misma postura? Entonces entiendo algo que quiero transmitirte en esta mañana: la paz nunca viene de afuera hacia adentro. La paz no la dan las circunstancias que estoy viviendo. La paz viene de adentro hacia afuera. Viene de una vida de confianza, viene de una vida de conexión con Dios. Por eso Isaías en el capítulo 26, en el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz viene de conectarme con Dios. La paz viene cuando tengo una relación con Él. Viene de adentro hacia afuera. Por eso cuando tengo su paz, no tengo por qué defenderme. Sé quién me defiende. Cuando tengo su paz, confío al Dios que he servido durante este tiempo. Confío en que Él me puede librar como ya lo hizo en el pasado. La esclavitud, la opresión de muchos años, ¿no podrían librarle también de un horno en llamas? Cuando tengo su paz, aunque no lo haga, escuche esto que es increíble. La expresión que estos jóvenes lanzan es: no importa que seamos lanzados en el horno de fuego, en el horno de llamas, no importa si Dios no responde, no nos vamos a inclinar ante el temor. Y aunque usted y yo no encontremos hoy respuesta desde nuestra casa a lo que estamos viviendo, qué bueno sería que tuviéramos la postura que estos jóvenes tuvieron frente a este rey. Escuche esto: ¿por qué? Porque mi relación con Él siempre me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y número 3, y con esto termino, iglesia: cuando encuentro su paz, siempre, repítelo desde tu casa, siempre voy a ver lo que otros no pueden ver. Versículo 19: ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes, los arrojaron al horno en llamas. Versículo 21: fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Me encanta esto: con todos sus trajes y su ropa. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a sus propios soldados. Versículo 23: los cuales, atados de pies y manos, cayeron en el horno en llamas. En este momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le pregunta a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Versículo 25: pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin rasguño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios. A mi parecer, iglesia, estos 3 jóvenes siempre estuvieron con uno más, siempre estuvieron con ese al lado de ellos, aún antes de entrar al horno de fuego. Desde que el rey los llamó para que vinieran y fueran juzgados por él, ellos siempre vieron lo que los demás no podían ver. Ellos supieron que su Dios estaba de su lado. Por eso su apariencia fue robusta, por eso su apariencia fue de seguridad, por eso su apariencia ante un rey que podía descuartizarlos fue mirarlo a los ojos y decirle: puede pasar lo que pueda pasar, puedes meterme en el horno, puedes
puedes calentarlo 7 veces, puedes atarme de manos y pies, puedes meterme con ropa, que el Dios, que yo confío en ese Dios, Él no me va a soltar, Él no me va a dejar abandonado. Y si lo llegare a hacer, seguiré de la mano de Él sin importar lo que ocurra. Iglesia, el llamado de esta mañana es: abramos los ojos, que en medio de lo que el mundo vive hay un cuarto hombre que está en medio de nosotros. Hay uno más que siempre ha estado y estará en medio de nosotros. La pregunta es: ¿tú y yo solamente vemos a Jesús en el punto crítico del problema? ¿O eres de los que ve a Jesús en todo momento, antes del problema, en medio del problema y después del problema? Hoy tal vez tú y yo no tengamos el control sobre lo que está sucediendo, pero sí tenemos el control sobre nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Y tú y yo vemos con una perspectiva de confianza. La historia termina de una manera increíble, iglesia. Y es que cuando él se dio cuenta de eso, el rey mismo los manda a llamar de allá del horno. Y escucha eso: cuando tenemos su paz, ni las llamas más ardientes de la enfermedad, de la soledad, de la pobreza, de la relación sentimental que está destrozada, aunque las llamas ardan 7 veces más, cuando tenemos su paz no seremos dañados. Entonces sus oficiales quedaron perpetuos al ver todo esto. Se amontonaron alrededor de ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, dice la palabra que su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Y es la buena noticia que el Señor nos trae en esta mañana. El coronavirus no nos va a dejar ni con un pequeño resfriado. Siempre nuestro Padre ha estado antes de, en medio de, y estará cuando todo termine. Y cuando tenemos su paz, otros terminan alabando a Dios. El rey termina a grito entero diciendo: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Entonces, por ellos haber confiado en él, escucha esto que es increíble, este hombre vuelve a ver la mano de Dios en medio de estos personajes y termina diciendo: no hay otro Dios fuera del Dios de Sadrach, de Abednego. No hay otro Dios como el de ellos. Y el mundo va a terminar diciendo en esta temporada: no hay otro Dios como el que estos están predicando. No hay otro Dios que pueda salvar. La tierra se va a estremecer, iglesia, los montes se derrumbarán, pero su palabra dice que tú y yo, si estamos confiados, permaneceremos inamovibles como el monte de Sión. La pregunta es definitiva: ¿cómo estás llamando a este momento de tu vida? ¿Qué tal si miras las circunstancias fijamente y les dices: el Dios que tengo está por encima de tus circunstancias? ¿Qué tal si miras las circunstancias de temor y le dices: mi Dios en el perfecto amor me ha enseñado a echar fuera el temor? ¿Qué tal si en medio del horno ardiendo miras a tu izquierda y a tu derecha y ves que hay uno más que tiene apariencia de dioses, que está contigo y que no te va a soltar? Definitivamente no nos va a soltar. Y entonces podemos decirle a Dios: gracias, porque todo esto que parecía mala suerte, que empezó bien, que se puso muy mal, siempre va a terminar bien. Quiero recordarte desde este momento en casa, que la estás pasando tal vez muy cómodo, pero tienes angustia. Tal vez en tu cama no estás tu esposa y tú. Hay uno en medio de ustedes dos. Se llama Jesús de Nazaret. Pagó un precio por ti y por mí, por darte vida. Y ese mismo es el que te sustenta, el que es tu sanidad, el que te levanta, el que renueva tus fuerzas, el que te dice: ¿qué tal si tomas este tiempo de acuartelamiento para conocerme un poco más, para que tengamos conexión y juntos saldremos ilesos, aunque esté el horno ardiendo 7 veces más? Te invito a que oremos y terminemos tal vez cantando una canción increíble
que tal vez resume lo que acabo de hablarles de parte del corazón de Dios, y es: ¿qué tal si descansamos en este tiempo mientras Él sigue peleando por ti y por mí? Vamos a orar y allí juntos podemos cantar desde casa. Es para siempre. Así es, Jesús. Tu fidelidad no acabará. Tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Que voy a contemplar. Vamos, sé que desde casa vas a contemplar victorias. Tu victoria una vez En medio del descanso puedes obtener las más grandes victorias. verá que tu mano de mi lado está. Todo esto al terminar, el mundo entero podrá ver quién estuvo de nuestro lado. La batalla. Vamos desde casa, levanta allí tus manos si quieres hacerlo. Allí en medio de lo que estés viviendo, que tu amor me basta, Señor. Tu amor es para siempre. Su fidelidad no ha acabado para con tu casa, para con Barranquilla, para con Colombia, para con el mundo entero. Veremos su bondad en medio de las llamas, veremos su favor en medio de la angustia, y no tendrá final su amor. Santo, tú peleas mientras yo descanso. En tu fiel verdad, la victoria me das. Tú no fallas jamás. Santo, tú peleas mientras yo descanso. Es tu fiel verdad, la victoria me das. Tú no fallas jamás. Padre, gracias por este primer domingo, de pocos o de muchos, no lo sabemos. Pero aquí está tu iglesia. Tu iglesia no es un lugar. Tu iglesia somos donde quiera que estemos, tus hijos, Señor. Aquellos que son lejanos o distantes son tu iglesia. Padre, y te pido que donde quiera que nos estén escuchando hoy, puedan tener confianza, puedan saber que hay uno más que ha estado todo el tiempo cuidándoles, guardándoles. Puedan reconocer que aunque las llamas de la desolación, que aunque las llamas de la tristeza, de la soledad, de la inclemencia, de la enfermedad estén ardiendo, hay uno más que está contigo. Se llama Jesús, se llama aquel que se levantó de entre los muertos, se llama el que vive y reina para siempre, y el que jamás ha conocido una derrota. Por eso podemos decir desde casa, confiados y tranquilos: el Señor es mi respaldo y en Él puedo tener contentamiento. Y si es la primera vez que tal vez escuchas un mensaje como este, queremos orar por ti en tan solo 30 segundos. Allí donde estás en casa, no sé, a través de tu celular, a través de la televisión, del Facebook, ¿qué tal si por un segundo, en medio de la soledad que tal vez estés viviendo, puedes repetir esta oración con nosotros? Padre, gracias porque hoy tal vez te estoy escuchando y me encontré contigo a través de un medio que nunca pensé encontrarme. Pero hoy tomo tu mano. Si en verdad estuviste con estos en medio de un horno ardiente de llamas, yo hoy decido tomar tu mano y caminar contigo. Quiero ver que estás en mi pasado, en mi presente y en mi futuro, y por eso decido seguirte. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Les esperamos el próximo domingo. Vienen muy buenas noticias. Mañana lunes arrancamos nuestro devocional cuarentena. Va a estar increíble. Les esperamos 8 de la mañana. Pueden sumársenos allí. Dale el numeral ST Church en casa y desde allí vamos a seguir haciendo iglesia, porque tal vez hay uno más que necesita saber que en medio de su horno de llamas hay alguien con apariencia de dioses que se llama Jesús. Les amamos, Salvation. Amamos a todos los que nos vieron hoy a través de la web. Les bendecimos y creemos que lo mejor está por venir. Un abrazo. Que tu amor